posible que algunos no recuerden a Alex Song, el futbolista camerunés, centrocampista, que brilló tanto con la selección de Camerún como especialmente en el Arsenal, y que el Barça fichó allá por 2012, haciéndole un contrato al jugador de 4 años para tener un relevo fiable de Sergio Busquets, en lo que era pues un perfil de futbolista, sobre todo, bueno, un poco como lo que comento de Denis Zakaria, ¿no? Que me parece muy interesante que el Barça intente ficharlo, sobre todo porque llegaría libre y porque cumple con ese perfil desde el punto de vista defensivo. Sin embargo, no quiero decir con esto que Alex Song no fuera un buen futbolista técnicamente, lo mismo que Zakaria, técnicamente también es un buen jugador, pero Alex Song brilló mucho con el balón, dirigiendo, tenía mucha calidad, mucha calidad. Fue un fichaje, no un fichaje cualquiera, es decir, era un jugador que se le fichó porque se creía que incluso pues podía. Es más, si Busquets no tuviera ese nivel tan espectacular que tuvo, estoy absolutamente convencido de que Song le hubiera quitado el puesto, pero claro, era muy difícil porque el rendimiento de Busquets siempre fue espectacular, y lo que sucedió fue que Alex Song pues terminó siendo suplente de forma permanente, que lo poco que jugaba no te daba la sensación, ¿no?, de que pudiera llegar a competirle a Busquets. En ningún momento, de hecho, se puso en duda la titularidad de Busquets y, bueno, no triunfó, no triunfó. Tampoco creo que se pueda decir que fracasara, no fue un fichaje excesivísimamente caro. Forma parte de esto que yo comento, de como lo del tercer central y cuarto central, es decir, un fichaje que viene a ser la segunda opción en la posición de pivote, que se sabía que venía a eso, a tener un jugador que en caso de una lesión, en caso de cualquier problema, puedas tirar de él, puedas tener ese recurso. Y cumplió, porque las pocas veces que podía jugar, pues el jugador actuaba suficientemente bien. No brillaba, pero suficientemente bien. Entonces, eso destacarlo desde el principio, tanto que era un gran jugador, como que en el Barça cumplió. No brilló, ni mucho menos brilló, pero desde luego cumplió. Desde luego yo no soy de los que le vaya a criticar el rendimiento o algo por el estilo. No es un caso como otros futbolistas que han llegado aquí y no rindieron, vamos, ni un 20% de lo que se esperaba de ellos. En el caso de Alex Song, yo creo que rindió un 50 o un 60% perfectamente. Entonces, una vez dejado claro esto, en las últimas horas es noticia el jugador. Yo estuve revisando porque tenía la sensación de que en su momento comenté sobre este tema. Hace tiempo. Tenía la sensación, pero bueno, rebusqué en mis vídeos, digamos, en el canal y no vi nada al respecto de Alex Song. A mí me suena que estas declaraciones él ya las había realizado y que yo había hecho un vídeo al respecto. Como digo, al final, revisando los vídeos, veo que no ha sido así. Y me he decidido hacer este vídeo porque lo considero un tema importantísimo, estas declaraciones que, bueno, posiblemente ya he puesto por aquí y ya las conocéis en estos momentos todos, donde dijo pues que no le importaba una mierda ser un calientabanquillo del Barça porque se ganaba pues muchísimo dinero, ¿no? O sea, ganó muchísima pasta en el Barça en los 4 años que estuvo y por tanto que no le importó. Lo que dijo fue: cuando el Barcelona me ofreció un contrato y vi cuánto ganaría, no lo pensé dos veces. Sentí que mi esposa y mis hijos deberían tener una vida cómoda. Una vez terminé mi carrera, conocí al director deportivo y me dijo que no jugaría muchos partidos, pero no me importó. Sabía que ahora me haría millonario. No me importaba una mierda ser un calientabanquillos en el Camp Nou por el dinero que ganaba. Esto, que por supuesto es, bueno, totalmente respetable, o sea, sobra decir, totalmente respetable, normal, lógico que el futbolista mire por su familia, pero esto al mismo tiempo es algo que es que no se puede obviar. Desde luego tengo muy claro que las direcciones deportivas, o quiero pensar que las direcciones deportivas tienen muy claro que cuando van a realizar cualquier fichaje, todo esto lo tienen en cuenta. Todo esto lo tienen en cuenta. ¿A qué me refiero? Yo creo que es evidente. Pues a la falta de ambición deportiva por parte del jugador. Porque claro, si tú tienes un buen bloque, si tú tienes un buen grupo, donde realmente pues no necesitas... En este caso puede llegar a ser pasable, de hecho, porque efectivamente, claro, venía a ser un jugador de banquillo. Un jugador 13, un 14, un 15...
El relevo de Busquets, uno de los cambios, pues hoy entras en rotación. Bueno, si este jugador no rinde, por lo que sea, tampoco pasa nada. Tampoco el rendimiento de una temporada, el nivel competitivo de una temporada, no debería ser esa la razón. Si tú fracasas en la temporada, no debería ser en plan, es que teníamos todo para brillar esta temporada, pero claro, como no tenía un suplente de Busquets, no debería ser esa la razón. Salvo, evidentemente, una grave lesión del jugador que provoque que el futbolista tenga que jugar muchísimo, pero no debería ser esa el problema. Entonces, si es un jugador que viene en principio para el banquillo, aún podría ser pasable. Aún podría ser un poco pasable. Pero evidentemente si son jugadores que vienen a jugar muchos minutos, si vienen a jugar muchos minutos, si vienen a tener una gran presencia en el equipo, evidentemente no puedes fichar a jugadores con esta mentalidad. Si el Barça le comenta al jugador que va a disponer de pocos minutos o no de los minutos que probablemente él espere, habrá que ver la reacción del futbolista. Evidentemente, claro, si tú tienes a Busquets, sabes que vas a ir a por un jugador y le vas a tener que decir eso. Tienes que ser sincero con él. Y tampoco... Si por ejemplo, en este caso Alex Song dijera, pues entonces no estoy dispuesto a venir y tal, pues evidentemente no vas a fichar a un jugador que no esté dispuesto a pasar bastante por el banquillo. Pero lo suyo, bueno, es un poco lo que pasó con Mascherano. Mascherano vino al Barça, al parecer Guardiola fue muy claro con él en cuanto a que, mira, aquí tengo a Busquets, que es el mejor, y en el Liverpool eras titular, pero aquí... O sea, eras titular indiscutible, pero aquí difícilmente vas a ser titular indiscutible. Esto lo explicó el propio Mascherano. Y Mascherano dijo, no, tranquilo, que yo trabajaré al máximo para intentar ganarme todos los minutos posibles, pero no voy a ser un problema dentro del grupo. Esta es la actitud que uno se debería esperar del jugador. Y ya digo que, de hecho, Alex Song, para mí, las veces que se le necesitó y jugó bien. Entonces, desde el punto de vista profesional, cumplió. ¿Cuál es el problema entonces? El problema está en que, evidentemente, fichar a este tipo de jugadores es un tremendo peligro. Porque, claro, una cosa es fichar a uno, pero ¿qué pasa si empiezas a fichar a futbolistas conformistas? Conformistas que en vez de ir al Barça porque dices, pues quiero ir aquí a triunfar y a brillar... y a dar un paso adelante en mi carrera, a dar un salto de calidad en mi carrera, y voy a pelear la titularidad con todo, voy a ser protagonista. O sea, evidentemente necesitas, si quieres ser ultra competitivo, necesitas futbolistas ultra competitivos y ambiciosos, porque si no, si tu mentalidad es, bueno, qué guay, me ofrecen 4 años de contrato y vengo aquí a pillar mi contrato, insisto, cosa totalmente respetable, o sea, no es una crítica ni mucho menos, en el sentido desde el punto de vista laboral, profesional, totalmente respetable, pero desde el punto de vista competitivo, desde el punto de vista de los intereses del Barça, evidentemente, del Barça o de cualquier equipo, evidentemente, pues es un peligro llenar el vestuario de futbolistas que puedan tener tan poca ambición. Y que hoy especialmente estamos viendo y venimos viendo en los últimos tiempos, pues que varios de los jugadores que hemos tenido dentro de la plantilla, pues es probable que hayan mostrado esa poca ambición, Y me refería y estaba pensando especialmente en Coutinho, Umtiti y qué decir de Dembélé, en el caso de que se confirme que no acepta la renovación o que no acepta alguna de las vías y posibilidades que le ofrece el Barça. Parece ser que hay un límite ahora de 48 horas. Yo sigo esperando el milagro, esperando que suceda algo positivo. Pero si no, bueno, ya habrá tiempo de hacer un vídeo. Para mí será una decepción absolutamente brutal. Pasará a ser la mayor estafa de la historia del Barça, si en caso de que no acepte ninguna de las vías que le ofrezca. Ya no hablo ni de renovar, o sea que para mí es increíble que no renueve, pero ya no hablo de eso, y digo increíble que no renueve porque yo creo que aquí con un proyecto nuevo, con Xavi que cree en él, si él trabaja bien, en 2 años va a estar renegociando el contrato al alta, o sea, pero bueno, ya no digo eso siquiera. Digo, al menos aceptar alguna de las vías que le ofrezca el club, sea de salir traspasado, o sea de una rescisión del contrato, llegar a un acuerdo o algo por el estilo. Bueno, ya veremos lo que sucede, porque si el límite es 48 horas, como dice, por ejemplo, alguna prensa, pues pronto sabremos y conoceremos la resolución. Esperemos que sí. En todo caso, si tú llenas el vestuario, evidentemente, de futbolistas conformistas, de futbolistas con muy poca ambición o directamente ninguna, pues el problema es ese. El problema es que una cosa es uno, incluso dos,
y siendo suplentes, y otra cosa es fichar a titulares que tengan esta actitud tan conformista, de tan poca ambición. Y el Barça, cuando hablamos de estos Coutinho, cuando hablamos de estos Dembélé, que ya digo, Coutinho se libra bastante para mí con este gesto que ha tenido de salir. Griezmann se ha librado totalmente al haber salido en verano y probablemente renunciar a dinero para poder salir del Barça y estar en el Atlético de Madrid. Que mostró ambición con esa decisión. Mostró ambición, mostró carácter competitivo. Te gustará más o menos, pero al menos ha mostrado. Para mí es tremendamente respetable, tremendamente respetable, valorable y de mucho mérito que haya escogido este camino. A diferencia de otros que lo que harían pues es eso. Por ejemplo, lo que está haciendo Gareth Bale en el Madrid, ¿no? Es algo que para mí me parece... Repito, desde el punto de vista laboral, totalmente respetable. Desde el punto de vista futbolístico, profesional del seguidor del club, bueno, un bochorno. O sea, es algo bochornoso. Se comenta hoy, por ejemplo, que Hazard estaría totalmente ya dispuesto a salir y pidiendo una salida al Real Madrid. Esto también sería un gesto por parte de Hazard que le honra desde el punto de vista profesional. Sí, es cierta la información. Pero ya digo, fijaos lo importante que es fichar. O sea, y cómo fichar, claro, nosotros solemos tender casi siempre a mirar simplemente el jugador, el nivel del jugador, su calidad técnica, velocidad, etcétera, ¿no? Condiciones físicas, técnica y tal. Pero luego, evidentemente, están todos estos aspectos. Ya lo comentamos aquí hace poco con el tema de Guardiola, de lo importante que era gestionar el grupo. Desde el punto de vista humano, de que todos estén contentos con el papel que tienen dentro del grupo, con los minutos que juegan, que sean capaces de estar en el banquillo y estar tranquilos, de estar contentos, porque si no, no rinden, evidentemente no te van a dar el máximo. Y si tú tienes a futbolistas que los traes aquí y llenas el vestuario de jugadores, insisto, conformistas, que en el caso de elección es que ya digo que no puede parecer que yo le esté criticando y no le critico porque, insisto, está en su derecho y además él cumplió. No brilló, pero cumplió. No fue un jugador que digo, estoy en el banquillo y bueno, no acepto salir ni nada, para nada, o sea, para nada. Él estuvo siempre, yo creo que una actitud muy, muy positiva en el Barça. No ha sido desde luego un futbolista al que le podamos recriminar demasiado, porque aparte tenía una papeleta muy complicada peleando la titularidad a un Busquets que era el mejor del mundo en su posición, especialmente en ese momento. Entonces, pues bueno, yo espero que el Barça tome buena nota y que la dirección deportiva y que el Barça cuando vaya por determinados jugadores esto lo tenga siempre marcado en negrita, porque evidentemente tengo muy claro que el Barça y cualquier club esto lo tiene en cuenta. Pero es que no es solo que haya que tenerlo en cuenta, es que hay que tenerlo en negrita, en mayúsculas, tiene que estar arriba. Orden de prioridades, calidad técnica, liderazgo, adaptación táctica a diferentes propuestas, polivalencia del jugador, es decir, muchas cuestiones, pero luego también la ambición del futbolista. Porque evidentemente si no tienes futbolistas ambiciosos, ¿cómo pretendes ser un equipo ambicioso? El entrenador milagros no puede hacer, el entrenador podrá motivarlos y tal, pero es que ya tiene que salir de ellos. Y si ya un jugador viene con la disposición a calentar banquillo y ganarse simplemente el dinero del contrato, que bueno, alguno también podrá decir, y no descarto que sea así, que bueno, Alex Song, como no brilló en el Barça y muchas veces le preguntan, ¿no? Por el tema de, oye, ¿y en el Barça tal? Porque eras protagonista en el Arsenal y al final saliste ahí al Barça ¿para qué? Para calentar banquillo. Para eso saliste. Y entonces probablemente se lo pregunten en este contexto así de negativo y él a modo de, pues, no sé, dar un golpe... No sé, o sea, es como un poco en plan el intentar... reírse de la situación o porque yo insisto, al jugador lo vi bien, al jugador no ves que se estuviera pasado de peso, pasado de forma, que diera un rendimiento penoso cada vez que saltaba al terreno de juego, y creo que el jugador sí peleó. Yo creo que el jugador sí peleó por ser titular y quizás le pueda resultar un poco ofensivo para él el pensar que no ha sido capaz de ganarle la titularidad a Busquets o
ya no ganarle, sino sobre todo cuestionársela, ¿no? Porque en ningún momento fue cuestionable. O sea, es que no era en ningún momento cuestionable que Busquets pudiera ser suplente. Y quizás esto es lo que Son quiere evitar, ¿no? Con este tipo de declaraciones, el decir, oh, pues no es que Busquets fuera mucho mejor que yo, es que simplemente, pues bueno, yo estaba ahí, como no iba a ser titular, pues bueno, al menos me llevaba la pasta. No sé, en todo caso, o sea, no sé, me refiero a lo que pensará verdaderamente el jugador y lo que quiere comunicar. En todo caso, lo que tengo muy claro es que el Barça lo que tiene que fichar es futbolistas ambiciosos. Futbolistas ambiciosos, y esto nos lo demuestra, bueno, con tremenda claridad. Las palabras de Alex Song simplemente son un ejemplo de lo que el Barça no puede o no debería hacer, especialmente cuando se trata de muchos jugadores y de futbolistas que vienen a ser titulares, porque una cosa es ser solo un suplente o dos suplentes que vienen a ser suplentes y a complementar la plantilla, y otra cosa es pues que tú fiches a titulares y jugadores a mansalva. Y nada, bueno, yo vengo ahí, guay, contrato 4 o 5 años a vivir. Pues así vamos mal, ¿eh? Así vamos mal, pero no vas a ir mal solo un año. Es que luego esos jugadores no te los quitas de encima, vamos, ni de ninguna de las maneras, ¿eh? En fin. Esa es mi opinión, mi reflexión. Os animo a que en la caja de comentarios marquéis vuestras impresiones. Lo dejo aquí y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo. Quiet's driving me insane. Silence rattles in